Nuevas historias con Andrés Salcedo. Esta mañana cuando me levanté sabía que venía a entrevistar al gran Efraín Caimán Sánchez y empecé como a jugar con palabras que pudieran definir a este señor del deporte. Y se me ocurrieron, las anoté: nobleza, transparencia, caballerosidad. Eso es lo que ha distinguido al ser humano Efraín el Caimán Sánchez. Caimán, ¿qué palabras se te ocurren para definir al Caimán Sánchez deportista, al arquero y al técnico de fútbol? Yo pienso que desde niño viví una ilusión y sobre esa ilusión fui forjando parte de mi vida. Yo pienso que al estar, como te decía yo, privilegiado, esa ilusión se fue convirtiendo en realidad y lo que quise es ser una persona que pudiera ser ejemplo para la juventud de mi patria. Desde ese momento de estar en el Colegio Barranquilla para varones, me permitió jugar en las divisiones inferiores, en la segunda categoría, salir campeón. Después estuve con Millonarios en la Escuela de Fútbol de Menores de Julio Acosta Amariz. Y así me fui forjando. Sí, señor. Y ya en segundo F seguía pues en la misma tónica, practicando el fútbol. Salía del colegio y llegaba a la casa y dejaba los libros y me iba inmediatamente para el estadio Romelio Martínez. Siempre pie descalzo y así hice prácticamente toda. Mira, un solo balón de los equipos. El 11 de noviembre estaba el Junior, estaba el Juventud Junior. El Nariño, el Caldas. El Nariño, también el Caldas, ahí donde me inicié yo en el Caldas y claro. Posteriormente en el River, había Deportivo River. Español. Claro. Bueno, hay una cosa que me llama la atención en tu biografía, y es que yo siempre he creído que tu nombre completo es Efraín Sánchez Casimiro. Pero me he enterado hace poco y me gustaría mucho que tú comentaras o contaras esa historia de por qué ese Casimiro. Porque en realidad tu segundo apellido no es Casimiro, sino Emer, que es un apellido, entre otras cosas, alemán. Mi madre es nacida en Venezuela, en Caracas, y tengo el partido bautismo de ella, en el cual pues estamos emparentados con los Herman y Emers. Pero mi papá nació en West Penn, en Curazao. Entonces tengo todo eso. Efraín, el I es Saint, Okay. C-J-N-T-J-E, en Ese es holandés. Ese es holandés, sí. Holandés. Claro, claro. Pero mi madre está en la iglesia de Santa Rosalía, el certificado de nacimiento de ella. Pero ¿por qué Y te es pusieron Germán. ese Casimiro? Eso es lo Hombre, que no hay un entiendo. personaje que recuerdo todavía con muchísimo cariño que fue Bejuco. Bejuco fue amigo de la casa, especialmente de mi papá. Y en él, hombre, cuando estaba como registrador, además le gustaba el ron blanco que daba miedo. Entonces, en una de esas, guayabo, llegué yo a la registraduría cuando salía del Campeonato Sudamericano de Guayaquil en 1947 y ya había tenido la información de René Alejandro Pontoni, quien me dijo: negro, ¿a vos no te gustaría ir a jugar al fútbol argentino para defender la camiseta de San Lorenzo de Almagro? Y yo le dije: René, pero esa es mi gran ilusión. Vivo pendiente de eso, porque yo tengo un contrato para el Oro de Guadalajara de México verbal, pero tenía como meta llegar al sudamericano y convertirme en una de las figuras para poder estar dentro del fútbol, sí, con posibilidad de llegar al fútbol argentino, porque es la meca del fútbol sudamericano. Entonces llegas a la registraduría a sacar el documento de La identidad, cédula. la cédula, Exacto, y y entonces entonces
Yo no me que Efraín Sánchez Semer ni que nada de esa vaina, tú eres Casimiro. Efraín Elías Sánchez Casimiro. ¿Y ese Casemiro de dónde lo sacó? Porque él era amigo de mi abuelo. Y tu Mi abuelo se llamaba Casimiro, Casimiro, claro. pero de nombre de pila, no de apellido. Sí, ese es el nombre de pila. Y entonces ya, ahora, es decir, volver otra vez a la registraduría y llenar de papeles me costaría muchísimo Claro, trabajo. claro. Es decir, volver atrás. Sí. Y no es, y el apellido no es, sino Efraín Sánchez, no es Sánchez, Sánchez Emer. Ah, también, o sea, lo Cambia para el arreglaron holandés. fonéticamente al Saint holandés. Porque mi papá tuvo, creo que un problema cuando tenía sus negocios de, de abarrotes. Ujú. Y eso entonces lo ocasionó que el abogado no podía pronunciar el apellido de él, Saint. Hombre, Saint, pues pongámosle Sánchez. Claro, Entonces le pusieron Sánchez para poder hacerlo. Bueno, Efraín, hay una extraordinaria mujer que te ha acompañado por espacio de 70 años. El gran amor de tu vida, el único amor de tu vida, Xiomara Hernández. ¿Cómo la conociste? No solamente es el amor de mi vida, sino que desde los 14 años ella vivía en la avenida Olaya Herrera, Ujú. Sí, con la 67 y 68, Barrio Boston. barrio Boston. Yo estoy en la 65, 66, 45, también entre Líbano y Líbano. claro. Vi todo el proceso de cómo llegó Halo Peter cuando hizo la avenida Olaya Herrera. El gringo que era Sí, exacto. presidente de las empresas públicas. Empresa pública. Todo eso. Entonces, vi una pelada, la cosa más linda, y comencé a echarle pupila. Y tuvimos prácticamente 7 años de amores, 3 de ceñitas y señas, va y ella viene. ¿Cómo era antes? Después 2 o 3 años de papelitos y después de cartas. Y así se fue consolidando ese amor, que es el amor de mi vida, pues. Vamos a ponernos un poco triste, pero te tengo que preguntar eso. Un matrimonio feliz, eso en nuestros días suena a idioma extinguido, pero después de hablar de esos momentos tan felices que has tenido a lo largo de 70 y tantos años, vamos a ponernos un poco emotivos porque te voy a preguntar de algo doloroso que ha ocurrido hace poco. Cuando yo era un adolescente en Barranquilla circulaba la leyenda de los hermanos Sánchez. El uno, gran estrella, estaba en el San Lorenzo de Almagro. El otro era un fantástico tercera base del equipo Willard, un gran bateador, José el Patón Sánchez, tu hermano mayor. Y hace unos muy pocos días recibiste las cenizas de José, tu gran hermano, tu gran amigo, tu compañero y el que estaba en la acera de enfrente, tú como ídolo del fútbol, él gran estrella del béisbol. Háblanos un poco del Patón. El Patón se convierte prácticamente en una de las figuras del deporte, ya está convertido pues, en una de las glorias del deporte. Hizo la mejor combinación, yo me acuerdo, ya en la parte profesional, con Mervyn Williams y Escalera Thompson, que posteriormente fueron al béisbol de los Estados Unidos. Entonces, esa imagen del Patón duró porque él fue mayor que yo. ¿Sí? Tuvo 93 años y el último año y medio lo pasó ya que un atleta tan formidable como él, es si perdiera el deseo de caminar. Y ahí comenzó a anquilosarse. Dentro de mi dolor, es decir, de que desapareciera el Patón, hay una cosa que me dejó muy tranquilo. Cuando llegué a la casa, él tenía la colección de Carlos Gardel. Le encantaba el tango, ¿no? Le encantaba el tango. Entonces, murió escuchando toda la música de Carlos Gardel. Qué lindo. Y en uno de esos tangos dejó de existir. Bueno, ¿qué recuerdos tienes tú de esa Barranquilla, de tu infancia y tu adolescencia, con el Patón, cada uno por su lado, cada uno buscando su futuro deportivo? Porque ahí eso se configuró
prácticamente desde que ustedes eran niños. Pero Cuéntanos. resulta que él estaba jugando en el Huracán Porteño como centro medio. No me En digas. aquella época, claro. Y yo comencé mi primera actuación con el Caldas, que fue el partido inaugural contra Junior de Barranquilla, donde tuve prácticamente una actuación de mucha risa, porque iba muy nervioso y si en menos de 5 días, 6 días, Severiano Lugo, que era el entrenador del Caldas, en uno de los entrenamientos el día jueves, me dijo, no, vas a jugar el domingo porque Ojeda, que es el arquero titular del Caldas, estuvo con Junior en una gira por todo Colombia y como fue la estrella, entonces puso ciertas condiciones que los directivos no aceptaron. Entonces, yo como andaba siempre, sí, todos los entrenamientos los hice con pie descalzo y entonces me dieron la autorización para ir a donde Segundo González, que tenía un almacén de artículos deportivos. Ahí reclamé mis primeros zapatos. Bueno, eso sí que en el año 2012, escuchar de un arquero que tapaba sin guantes y con los pies descalzos suena a leyenda mitológica. ¿Cómo así? ¿Por qué no, por qué no nos Lo, cuentas? lo de guantes, toda la vida nos jugamos así, jugué con manos, no había guantes en ese tiempo. Y me acostumbré a eso, pero tuve un fortalecimiento siempre de las manos. Esto fue toda idea mía, de la saltabilidad en la casa que tenía 28 metros y en 14 metros saltaba con pierna izquierda y de allá para acá en pierna derecha. Entonces tuve una gran saltabilidad, porque recuerdo que Moreno me decía, José Manuel Moreno, Sí, el charro. el Charro Moreno, negro, vos cuando salís parecés el obelisco de Buenos Aires. Así eso es los elogios que me hacía él. Y el guante, estando en Buenos Aires, me pusieron las tenazas colombianas, porque no rebotaba, todo era agarrarlo. Y para clasificar al Campeonato Mundial de Chile, la primera jugada Perú-Colombia de Guapaya, un interior izquierdo, es un cañonazo al ángulo superior derecho. Yo quise botar la pelota a córner porque es imposible llegar ahí y la pelota se me quedó en las manos por la misma fortaleza que ella, sí. Hay que explicarle un poco a los televidentes que en esa Barranquilla de la primera mitad del siglo pasado, eh, como quienes trajeron el fútbol a Colombia eran estudiantes barranquilleros, copiaron el sistema federativo de los ingleses y en Barranquilla había en cada barrio mínimo 2 equipos. Eran equipos de barrio, como es en el fútbol inglés. Todos los equipos de Londres vienen de barriadas. Los argentinos también copiaron el mismo sistema. Entonces, lo curioso es que haya prevalecido el equipo junior que viene de uno de los barrios tal vez el más pobre de esa época, el barrio Rebolo, ¿no? Qué curioso. Es que justamente en Rebolo nacieron prácticamente todas las grandes estrellas del fútbol, de José Escorcia, de Matos, de Julián Castro, de todos ellos. Yo recuerdo porque siendo ellos los ídolos, yo iba a tocarlos. A ver cómo, si eran de carne y Sí, hueso. realmente, sí. Y el Flaco Meléndez y todas las cosas, y me toca jugar contra ellos. En mi primer partido, yo le dije a mi mamá, me confirmaron para jugar el domingo contra Junior. Yo no, yo te voy a dar una tomita de valeriana para que no te dé mucho nervio. Pero la tomita de la valeriana me la tomé y fui a jugar. No tenía entonces en ese momento ni camiseta. Y Halo Boy, que era el masajista, fue el que me prestó la camisa de él y me la puse. Así es que yo no iba con camisa de arquero, solamente con la rodillera, así que jugué siempre con rodillera. Bueno, pero tú eres un costeño pan colombiano, vamos a llamarlo, porque también te sientes en casa en Medellín, donde tuviste una maravillosos años con el Deportivo Independiente Medellín, y vives en Bogotá hace, ¿qué? 60 años, algo así, ¿no? 50. Tengo 37 años de estar ya aquí en Bogotá. Después del Sudamericano del 75, cuando salimos subcampeones de América, entonces me radiqué acá. Vamos ahora a hablar del
Caimán Sánchez, internacional. Te vas en una época en donde Colombia importaba jugadores, venían las grandes estrellas argentinas, brasileñas, peruanas, uruguayas, vinieron hasta ingleses. Tú en ese momento te vas para Argentina y llegas nada menos al equipo San Lorenzo de Almagro, y por esos días en Argentina está de moda el porro del maestro Peñaranda, se va el Caimán y te bautizan el Caimán. Vamos a recrear esos días del Caimán, el morenito barranquillero que llega a jugar a Argentina y se encuentra en un ambiente absolutamente extraño para él. Mi primera entrevista que me llevó el doctor Nicolás Guizarri, que era el delegado de San Lorenzo, y con el cual estuve en Guayaquil, y él me dio las instrucciones para llegar para hacer el contrato con San Lorenzo. Él me recibe en Buenos Aires y posteriormente me lleva al periódico Crítica. Y en la entrevista inicial para presentarme ante toda la afición argentina, él dice, el periodista me dice, Efraín, ¿dónde naciste tú? Digo, hombre, yo nací un 27 de febrero de 1926 en la ciudad de Barranquilla. Y él se queda pensando y dice, pero no, Barranquilla no es la tierra, se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla. Efectivamente, ahí nací yo. Entonces puso en letras negras de molde, el Caimán nos los envían desde Barranquilla. Y se trata del arquerito colombiano Efraín Sánchez, quien viene a probar suerte en el fútbol argentino defendiendo la camiseta de San Lorenzo de Almagro. Fíjate, Y a partir de ese momento ya quedé bautizado. ese nombre del Caimán pesa más que el que tienes en la cédula, seguro. Bueno, llegas a San Lorenzo de Almagro y el hombre que está de titular en el arco de San Lorenzo es Mierko Blasina, que es un jugador, si mal no estoy, de origen eslavo, y viene este hombre colombiano y lo deja en la banca. ¿Cómo reaccionó Blasina cuando te vio ahí de titular? No, él me ayudó muchísimo. Mira. Mierko Blasina, realmente maravilloso compañero. Fue una época linda de Farro, Pontoni, Martino, Silva y Imbelone, que era un ataque maravilloso de San Lorenzo, como lo tenía River con Muñoz, Moreno, Di Stéfano, Labruna y Lustó. ¿Cómo era el Caimán Sánchez cuando tenía enfrente a un cobrador de penaltis como un Di Stéfano, digamos? Mi análisis, Sí, tu análisis. es decir, alcancé a tapar 38 penales, que creo que es récord dentro del fútbol colombiano, pero los jugadores de talento te cambian la pelota. Pierna derecha, que patea con pierna derecha, va al lado derecho el arquero. Que patea con pierna izquierda, va al lado izquierdo el arquero. Sobre ese análisis tengo yo entonces, ¿cuáles son los jugadores que tienen muchas virtudes o jugadores de talento? Generalmente los números 10. Pero esa no, pierna derecha no te la tiran a la derecha, sino a la izquierda. Vamos a dar un salto y a recordar otros momentos inolvidables, pero ya Efraín Sánchez, el director técnico de la selección colombiana, que estuvo a punto de ganar el campeonato suramericano. La desgracia y un poco también la mala o buena fe, dependiendo de quién mira, para los peruanos fueron los favorecidos, los colombianos fuimos los perjudicados con la decisión de la Confederación Suramericana de Fútbol. Cuando ya jugabas o debías jugar el partido final ante Perú, hubo ahí la mano siniestra de un dirigente. Cuéntanos esa historia. Sí, Delito Salina era el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol Peruano, tenía su sede ahí en Lima, pero primero los directivos colombianos, Alfonso Senior, León Londoño, Ariano García, entonces todos esos, Antonio González, le dieron una cena a la delegación de Perú en el Club Militar. Y ahí debía firmar ambos delegados, tanto el de Colombia como el de Perú, ante el delegado de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el tercer partido. Se les olvidó firmar eso. A los colombianos. A los colombianos se les olvidó firmar. Cuando viene el tercer partido, debía jugar 72 horas después, de acuerdo al
sí, ¿cómo se llama? El partido que terminó empatado. Es el que pues, 72 horas ganamos después. un partido en Bogotá, ellos ganaron en Lima. Entonces, de acuerdo a las reglas del campeonato sudamericano, tenían que salir en el mismo vuelo a 72 horas, bien sea a Santiago de Chile o a Guayaquil, que eran las dos sedes que puso la Confederación Sudamericana de Fútbol. Pero como los peruanos no son muy bienvenidos en Chile, lo más probable es que hubiesen elegido Guayaquil. Y en Guayaquil íbamos a jugar prácticamente como locales. Como locales porque iba a ser todos los requerimientos que había salido del sudamericano de Guayaquil en el año 47 y sobre esa publicidad íbamos a manejar el partido. Desafortunadamente, Lito Salinas les permitió a los peruanos traer a Cubillo y Sotil del fútbol europeo en esos momentos de esa... Que fueron los que hicieron el daño, ¿no? Que fueron los que hicieron el daño. Sí, pero brevemente, antes de ese partido final, ya tú lo has explicado, las causas de la derrota colombiana, hubo dos partidos que terminaron con uno, sobre todo, muy dramáticamente, porque hubo intervención de la policía. Estaba Sosa, el back central Paraguay. de Paraguay, de la selección paraguaya de fútbol, era comisario y él manejaba toda la parte de la policía. Así es que él fue el que dio la orden cuando le hizo el gol Ernesto Díaz. En una jugada espectacular le hizo el gol y entonces lo festejó. Sí. Y él se quedó enojado. Y entonces, terminado el primer tiempo, lo que hizo fue darle las instrucciones y nos agarraron a bolillo, pero bolillo ese de caucho macizo, sí. Donde te pegan y nos pegaban en la parte de la espalda y ahí prácticamente a Raúl Araya, a Ponciano Castro y a Willington Ortiz los persiguieron. Lo que pasa es que la habilidad de Willington Ortiz sortió como 20 golpes de la policía, que se le fue encima. Y yo alcancé a salir y a decirle, al túnel. Sí, entonces vinimos al túnel. Ya, cuando salimos, ya al entrar ahí, pues todos estábamos nerviosos. Entonces, ahí nos hicimos los lavados, todas las cosas y volvimos a recuperarnos, esperando 15 minutos. Entonces salimos al campo y estaba el presidente Stroessner en la tribuna con el presidente de la Federación Paraguaya. El dictador Stroessner, ¿no? Entonces yo le formé la Selección Colombia y le hice la mano, la señal de que la Selección Colombia lo estaba saludando. Muy bonito gesto, entre otras cosas, ¿no? Claro, y también entonces, para calmar los ánimos, ¿no? Exacto, y ya en el segundo intento que yo le levanto la mano, él se levantó y nos dio también el saludo. Y ahí se aplacaron los ánimos. ¿Por qué viste el partido contra Uruguay en Montevideo desde la grada? Porque Washington Cantaldi me sacó con 2 policías y me mandaron a una tribuna que le hice en Corea, donde están una cantidad de criminales ahí. Bueno, te voy a dar una lista de nombres y tú, con muy breves palabras, sí, apenas 2 palabritas, los vas a definir. Efraín Sánchez, comencemos por ahí. Una disciplina, una constancia y una actitud. ¿Qué opinas de Gabriel Ochoa Uribe? No, es maravilloso, es la estrella de todos los entrenadores que hemos tenido en Colombia. Pedro Sape. El mejor en la historia del fútbol colombiano. James Mina Camacho. También otro virtuoso del fútbol. Luis Jerónimo López. Ese argentino también fantástico. Parece que fuera más bien colombiano, hombre, porque ese se integró prácticamente al fútbol colombiano y aún con escuelas de formación deportiva. René Higuita. Y René Higuita está considerado con esa jugada en Wembley, del Escorpión, sí, realmente la mejor jugada de la historia del fútbol. Higuita merece todo eso. Óscar Córdoba. Óscar Córdoba también, fuera de serie. Y finalmente el actual arquero de la selección colombiana, David Ospina. Ospina va por un buen camino. Yo pienso que la llegada de José Pekerman con su cuerpo técnico lo va a ayudar mucho, porque ahí está también Niño como entrenador de arqueros y el proceso de trabajo que ha tenido con este nuevo cuerpo técnico de la selección colombiana de fútbol
le va a ayudar para convertirse realmente en un arquero a nivel de selección Colombia que pueda, es decir, defender con éxito. Ya lo tuvo en ese partido contra Perú, jugada realmente maravillosa mano a mano y salió victorioso. Hemos estado durante 30 minutos con el personaje más recordado del fútbol nacional, con un hombre sin el cual sería impensable pensar en el fútbol nacional como producto de exportación. Efraín Sánchez Casimiro es, desde luego, una figura mítica, diría yo, mitológica, pero es también el mejor ejemplo de que siendo un gran jugador y siendo fuera de las canchas un señor, se puede llegar a donde uno quiere. Octogenario juvenil, optimista nato, hombre sencillo y campechano, señor y deportista sin tacha. Efraín el Caimán Sánchez le ha mostrado a Colombia durante más de 60 años la cara más limpia y amable del deporte que nos apasiona. También él pasó por Señal Deportes en la jugada.